Muy buenos días, vaya el cordial saludo para todos los chicos del octavo grado. Aquí les saluda el profesor Roberto. Como siempre es un placer volver a compartir con ustedes. Vamos a dar continuidad a nuestra clase de la materia de ética. Así que espero que todos estén bien. Vamos a trabajar hoy con el libro en la página 43, 44, 45 en adelante hasta la página 48. Vamos a trabajar hoy en nuestro libro de texto y después las páginas subsiguientes, entonces la actividad que tiene que ver con esta clase que hoy queremos desarrollar aquí en esta nuestra actividad, ¿ok? Hoy vamos a desarrollar el tema formas de discriminación desde el punto de vista de la ética. También vamos a definir un poco qué es a qué llamamos discriminación, y después queremos ver los diferentes tipos de discriminación, no solo para identificarlos, para aprender cuáles son los diferentes tipos de discriminación, sino cómo podemos también evitar caer en esta situación que muchas veces hace mucho daño a las personas o a nosotros mismos. Quizás en algún momento hemos sufrido algún tipo de discriminación también, ¿ok? La discriminación es un acto de separación de una persona o un grupo de personas a partir de criterios determinados. Esa es la definición que tenemos en nuestro libro, es según lo que nos explica aquí el material, y lo dice de una manera bastante concreta. Dice cuando separamos a una persona porque simplemente es diferente. Es cuando apartamos a alguien, lo excluimos a alguien porque simplemente nos parece distinto. La discriminación se suele dar cuando no somos capaces de interactuar con personas que son diferentes a nosotros en lo físico, en lo intelectual, en lo económico y en lo social. Así se puede definir también lo que es el tema de la discriminación. Hoy en día está muy en boga este tema, ya que la globalización ha también facilitado que muchos tipos de personas convivan en un mismo lugar, que no son iguales en lo físico, no son iguales en la nacionalidad, en lo social, y tenemos que aprender a convivir juntos. La discriminación realmente es algo muy negativo que tenemos que aprender a subsanar de nuestras relaciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. Lo que vamos a hacer en esta clase es justamente desarrollar un poco los tipos de discriminación que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este apartado que yo aquí les acabo de transcribir. Esto también está en el libro de texto. Y lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos entonces es que esta entidad mundial proclama que debe haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, sin importar estos factores que aquí nos cita esta definición. O sea, no debería haber una diferenciación entre personas por su raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que, como vuelvo a repetir, sería bueno que aprendamos a convivir en nuestro medio. Hoy en día vivimos en una sociedad bastante compleja, donde hay varios tipos de personas. Hoy en día la sociedad nos anima, y también de alguna manera también, ¿por qué no?, nos obliga a aprender a convivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Vamos a ir señalando un poco rápidamente los tipos o formas de discriminación. La más común es la discriminación racial. Y la discriminación racial, como dice aquí en la pantalla, se caracteriza por desmerecer a las personas por sus rasgos físicos que son diferentes. La discriminación racial consiste casi por lo general en catalogar a las personas por su color de piel. Las personas con el tez de piel más oscura
o afrodescendientes, como es la forma en que hoy técnicamente se define a las personas que nosotros coloquialmente y hasta inclusive peyorativamente lo llamamos negros, son las personas que en la historia y aún en la actualidad han sufrido muchísimo este tipo de discriminación. Y es por la creencia, y equivocada por cierto, de que las personas de tez blanca son mejores que las personas de tez oscura. Y déjenme decirles, chicos, de entrada que eso es una soberana tontería. Eso no tiene ningún asidero ni científico ni social. No hay ninguna ciencia que establezca que eso sea así. Porque inclusive la ciencia moderna nos enseña que todos los seres humanos de alguna manera, aclaro, antropológicamente hablando, no desde el punto de vista bíblico religioso, sino antropológicamente hablando, la ciencia ha comprobado que todos los seres humanos hemos venido de, o sea, nuestros ancestros, los primeros seres humanos que anduvieron sobre el planeta Tierra hace miles de años, fueron las personas que vivían en África y por ende de tez oscura. Lo que quiero decir con esto es que la ciencia ha confirmado de que todos los seres humanos, por más de que seas rubio de ojos verdes, tu antepasado es un negro, por decir con términos coloquiales lo estoy mencionando. Entonces no hay ningún asidero científico, ni social, ni antropológico para decir que el valor de una persona tenga que depender del color de su piel. Esta es una de las peores tipos de discriminación que históricamente se ha tenido y se han hecho crímenes, se han perpetrado crímenes horribles simplemente contra personas que han tenido la tez oscura. Se ha esclavizado por mucho tiempo a los negros por ser negros, simplemente por ser negros. Inclusive una persona muy famosa que más adelante quizás ustedes pueden investigar ahora que tienen tiempo, les animaría a que estudien un poco la historia de Martin Luther King. En los años 60, un luchador incansable en los Estados Unidos por los derechos de las personas de tez negra que eran totalmente discriminados en Estados Unidos. Fue un gran estadista, un gran humanista, y por el odio y el resentimiento que se tenía en cuanto a la discriminación, Martin Luther King fue asesinado en un acto público, fue acribillado y fue lamentable realmente. Después todos sus deseos, sus reclamos sociales finalmente en Estados Unidos en gran parte se pudieron dar, pero tuvo que él ofrendar su vida para esta causa. O sea, se han cometido crímenes horribles históricamente hablando hacia las personas de cutis negra, y esta por eso es una de las discriminaciones, las peores discriminaciones que podemos hacer. Nunca pensemos que el valor de una persona se define por el color de su piel. Solamente una persona que tiene una mente plana, una persona inmadura, una persona insegura, una persona que no tiene valores puede pensar de esa manera. ¿Ok? El siguiente tipo de discriminación es la xenofobia, la xenofobia se define como el miedo y también la hostilidad o rechazo u odio al extranjero, a la persona que no es de nuestra misma etnia. En antropología estudiamos que una etnia, a veces creemos que la palabra etnia solamente se aplica a tribus indígenas. Nosotros también somos una etnia, porque una etnia se define como un grupo de personas que culturalmente comparten un idioma común, costumbres comunes, una cultura común. A eso le llamamos etnia. La xenofobia es el miedo o es esa especie de resquemor que tenemos hacia las personas que no comparten nuestra misma cultura. Esa también es una forma de discriminación que tenemos que aprender a desterrar de nuestro sistema mental, porque inclusive la Biblia nos enseña que debemos tratar bien al extranjero, que no debemos maltratar al extranjero que viene
porque el extranjero que vive en nuestro país, por ejemplo, no tiene a sus familiares, no tiene sus costumbres, todo le parece extraño, todo le parece nuevo, y realmente es lamentable cuando no tratamos bien a las personas simplemente por ser xenofóbicos. O sea, ahora aprendemos que la xenofobia significa el miedo o la hostilidad o rechazo o inclusive odio hacia las personas o hacia las personas que no comparten nuestra misma nacionalidad. El siguiente tipo de discriminación es la discriminación religiosa. Es la que se da en contra de aquellos que no profesan las mismas creencias religiosas. Este es otro tipo de discriminación que ha generado en la historia un montón de conflictos y hasta ahora suele generar conflictos que yo personalmente catalogo como innecesario. Esa onda de despreciar a mi compañero porque no tiene la misma religión que yo es una tontería. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que vale mi persona. Yo no puedo catalogar el valor de una persona en función a lo que cree o qué es lo que profesa. Eso es una forma muy limitada de valorar a las personas. La discriminación religiosa ha causado guerras en la historia, ha causado graves conflictos, también ha sido el motivo de, como vuelvo a repetir, de varias masacres en la historia, porque la discriminación religiosa ha generado mucho odio, mucha separación. Y aquí lo que tenemos que aprender, chicos, es a convivir. Y aquí voy a mencionar un poco una frase que yo siempre suelo decir. Uno puede no compartir la creencia de alguien, pero eso no significa que no debamos respetar a esa persona. Una persona madura es la persona que aprendió a no compartir los gustos y preferencias o creencias de la otra persona, pero a pesar de ello aprendió a respetar a esa persona. Es decir, la frase clave aquí es: no comparto lo que tú piensas, lo que tú crees, pero lo respeto. Siempre hay que respetar, repito de vuelta, respetar la creencia de alguien. Porque respetar la creencia de alguien no significa necesariamente compartir la creencia de alguien. Esto es algo que tenemos que aprender, inclusive las personas mayores tienen que aprender a sacar ese odio, esa especie de rechazo hacia las personas que no creen lo mismo que yo. Yo debo respetar su creencia sin necesidad de compartirla. Y eso es algo que solamente las personas que han aprendido a madurar logran realizar en sus vidas. Así es que digamos no también a la discriminación religiosa. La discriminación por nacionalidad o lugar de origen es parecido a la xenofobia, es prácticamente igual, pero aquí es un poco a un nivel más elevado porque la definición dice es la que sufren aquellos que no son originarios del mismo país o lugar en que residen. Es cuando inclusive no solamente en la xenofobia habíamos visto que es el miedo o tal vez esa barrera que ponemos, pero aquí ya es un rechazo definitivo hacia las personas que tienen una nacionalidad diferente. Se manifiesta ya directamente con inclusive odio, rechazo, una separación constante de las personas que no comparten nuestro mismo lugar de origen o nuestra misma nacionalidad. El siguiente es también otro clásico, la discriminación lingüística. Tendemos a rechazar a las personas debido a que no hablan nuestro mismo idioma y lo hacemos a un lado. Y esto se suele dar mucho en el colegio. Yo ya he visto en varias ocasiones chicos en nuestro colegio mismo que venían de otros países que no hablaban nuestro idioma y no hacemos un esfuerzo por incluirlos en nuestro grupo porque simplemente no habla el idioma que nosotros hablamos. Sabiendo que al contrario de eso deberíamos, por ejemplo, incluirlo en el grupo y decirle hola se dice así en mi idioma. Enseñarle o inclusive preguntarle, dime cómo se dice hola en tu idioma.
y hacer que esa persona se sienta parte de nuestro grupo. Yo suelo ver chicos que no hablan el idioma español o no es su idioma materno, les cuesta muchísimo y siempre están solos, siempre están aislados, porque no hay un esfuerzo de las demás personas que mayoritariamente hablamos el español de hacerlos parte de nuestro grupo, de nuestro entorno. Esto es algo, chicos, que debiéramos aprender. Ya no debería suceder que un chico que en mi curso, si es que se da, ¿verdad?, no habla el español, se tenga que siempre sentar aparte, calladito, no habla con nadie, y nosotros no hacemos un esfuerzo por que esa persona sea parte de nuestro grupo. Esa es una manera de subsanar la discriminación lingüística. La discriminación lingüística por lo general se suele dar más en el sentido de que nos olvidamos de hacer parte a esa persona de nuestro grupo, de nuestro entorno, simplemente porque no entendemos lo que dice o porque esa persona no entiende lo que dice, lo que decimos nosotros. Así es que luchemos por subsanar lo que es la discriminación lingüística. El siguiente es la discriminación por opiniones políticas o afiliación. La afiliación se define un poco por el grupo político a la cual una persona o el color político a la cual una persona pertenece o dice pertenecer. Aquí la definición dice es la que se da en contra de las personas que opinan diferentes sobre ideologías o gustos políticos. En el Paraguay ha habido también lamentables incidentes históricos simplemente porque eran de distintos colores políticos. Y hay una historia muy triste en nuestro país, la década de los 40, cuando literalmente paraguayos entre sí se mataban porque uno pertenecía a un partido político y el otro a otro partido político, simplemente porque no compartían las ideologías o gustos políticos. La discriminación por opiniones políticas se da por el odio inclusive que le tenemos a las personas que no comparten nuestras mismas ideologías, filosofías o gustos políticos. Esto, chicos, significa que tenemos mucho por qué madurar. Se dan cuenta que a veces despreciamos o desmerecemos a las personas por razones realmente lamentables. Y ojalá que esto también podamos en algún momento desterrar de nuestra estructura mental y nunca discriminar a una persona simplemente porque tiene ideas distintas o ideas raras, como a veces también nosotros solemos decir. Muchas veces catalogamos a una persona como rara simplemente porque tiene ideas que a nosotros nos parecen raros. Pero que a mí me parezca raro no significa que esa persona sea rara. Eso debemos tener muy en cuenta un poco en este punto, en este segmento que estamos mencionando. Discriminación por origen social. Es la discriminación que se da en contra de personas que tienen una condición social distinta. Por ejemplo, aquí en nuestro país se suele dar que una persona que viene del interior profundo del país lo discriminamos y le decimos peyorativamente un término horrible, le decimos campesino, ¿verdad? Le decimos pobre. Y chicos, yo les quiero decir una cosa. Esa persona que nosotros despreciamos, que viene del interior profundo, al que nosotros le llamamos discriminatoriamente, peyorativamente le decimos de campesino, nosotros le debemos la vida a los campesinos. Porque si los campesinos no producieran, acuérdense que el Paraguay es un país eminentemente agrícola, que depende de su producción agrícola, ganadera, de lo que se siembra en el campo, de lo que los campesinos, si los campesinos no hicieran eso, nosotros nos moriríamos de hambre. Muchas veces despreciamos lo que no sabemos, por falta de cultura, por falta de formación. Rechazamos lo que en realidad deberíamos aplaudir de pie a la persona que en el interior profundo, con sacrificio, lleva adelante este país. Y nosotros creemos que nosotros somos los buenos, que nosotros somos mejores,
porque vivimos en la ciudad, porque tenemos Wi-Fi, porque tenemos HBO, porque tenemos Cartoon Network, pensamos que somos los mejores. No, señor. El desarrollo del país, aquí en este país, le debemos a la gente del interior. Y eso es algo que usted necesita saber. Y que muchos necesitan saber. Muchos no saben que están trabajando en una empresa y se creen, ay, los ejecutivos con corbata, con traje, que esto, que lo otro. Y no se da cuenta que esa empresa está allí porque el campo está produciendo. Que si el campo no produce, esa empresa se va al mazo. Esto es algo que tenemos que entender. Hay mucha gente que se cree que porque tiene corbata y que porque trabaja en una oficina es mejor que la persona que allá en el campo está en el monte, en el barro, ensuciándose con sombrero, con camisa humilde, y no nos damos cuenta que el desarrollo del país le debemos a esa gente. Por lo tanto, no caigamos más en este error de discriminar a las personas que no tienen la misma condición social que nosotros, por pensar que nosotros, porque vestimos ropa de marca, somos mejores que esas personas de allá del campo o de otros lugares que no lo tienen. De vuelta les digo, chicos, la marca de ropa que usas no tiene nada que ver con el valor de tu persona. Vos no valés nada por la marca de ropa que usas. La marca de ropa que tenés no define la calidad de tu persona. La calidad de tu persona lo definen tus valores, tus virtudes. Eso es lo que define la calidad de una persona. No creas que porque tus padres tienen un auto lindo o una casa linda, eres mejor persona que el compañero, que la persona, que el amigo que vive en una casita humilde. Muchas veces los que viven en esa casita humilde son 10 veces mejores que aquellos que tienen todos los lujos que la vida pudiera ofrecer. Porque la Biblia nos enseña este concepto. De nada le sirve al ser humano, aunque ganara todo el mundo en riqueza y en lujo, si finalmente perdiera su alma. No lo olviden. El siguiente es también un clásico, la discriminación por posición económica. Va muy de la mano con esto que decíamos anteriormente en el cuadro anterior. Es la distinción negativa que se da a las personas en función a su dinero o posesiones. Esto es muy común en nuestro medio, que tendemos a discriminar a las personas por su condición social. Porque simplemente yo tengo más dinero que él, o yo tengo una posesión económica mayor que él. Esto es horrible porque vuelvo a repetir lo mismo que dijimos en el cuadro anterior. Mi valor como persona no lo define cuánto tengo en el bolsillo. Mi valor como persona no está definida por cuánto tengo en el bolsillo, sino por cuánto tengo en el corazón. No lo olviden. La pregunta sería en este punto, no es necesariamente cuánto tienes en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, en este caso los padres de ustedes, sino cuánto tienes en el corazón. Si tuviésemos que contar la riqueza que hay en tu corazón, ¿qué encontraríamos? Miren, chicos, que hay gente que tiene millones en el banco, pero en el corazón no tiene nada. Sembremos en el corazón y no discriminemos más a las personas porque simplemente nosotros tenemos más que ellos. ¿Ok? Bien. La discriminación por edad también es algo que en nuestra sociedad actual se da muchísimo. Es la que se da en contra de las personas basándose en su edad, sin brindar espacio u oportunidades solo por la edad. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender cómo se da actualmente en nuestra sociedad la discriminación por edad. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día ya no contratan a personas mayores de 35 años. Por ejemplo, en un anuncio de periódico dice, contratamos gerente administrativo y que las edades comprendan entre 25 y 35 años. Y la persona que tiene 40 años, por tener 40 años, ya es discriminado y ya no puede trabajar, simplemente porque tiene más de 35 años. Y hay muchísimas personas que tienen más de 35 años, que tienen muchísima capacidad, que tienen una experiencia invaluable porque ha trabajado desde muy joven, ¿no es cierto? Con esto no quiero desmerecer
la experiencia de los chicos jóvenes. También los chicos jóvenes tienen su potencialidad, tienen mucho que brindar, pero no podemos hacer eso en detrimento de la experiencia de la gente adulta. Hay muchas personas que por tener 45 o 50 años tienen que ser despedidos simplemente porque tiene una edad avanzada. Y déjenme decirle, chicos, ustedes pueden empezar a investigar en internet. La mayoría de los premios Nobel, los grandes premios científicos de descubrimientos increíbles de vacunas, de descubrimientos de avances de la ciencia, se dieron por personas que tienen más de 40 años. Eso es algo que debieran un poco analizar las grandes empresas de nuestro medio. Los genios o las genialidades mayormente se dieron en personas con más de 40 años. Todos los premios Nobel, la mayoría de ellos, sobrepasan esa franja de edad. Está un poco muy de moda en este tiempo pensar que las personas que son muy capaces solamente son capaces hasta los 35 años y después de eso ya son discriminadas. Esto también es algo que debemos aprender a desterrar de nuestra sociedad, la discriminación por edad. Otro clásico en nuestra sociedad es la discriminación por sexo. Es la que se da en contra de las personas basándose simplemente en si es hombre o mujer. Y especialmente se da en contra de las mujeres. Por lo general los hombres tienen mejor sueldo, mayores posiciones en las empresas, y la mujer, que muchas veces tiene inclusive mayor capacidad que el hombre, simplemente por ser mujer, no se le permite acceder a escalones superiores, y es como que es un secreto a voces, es como que es una regla implícita en las grandes empresas, que la mujer solamente sirve hasta cierto punto, hasta cierto nivel, y después hay que aplazarla, y después hay que censurarla, y después hay que postergarla. Esto también da un poco a entender nuestra increíble falta de madurez, porque yo creo que nada tiene que ver el sexo, sino como vuelvo a repetir, el valor de una mujer. Por ejemplo, yo sé, hablando un poco en ideología religiosa, ¿no es cierto? Yo soy licenciado en teología y hablo mucho de este tema también, los temas bíblicos, los temas de iglesia. Hay, por ejemplo, congregaciones que no quieren que las mujeres prediquen simplemente por ser mujer. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia en que si una persona es usada por Dios para hablar al pueblo, para traer un mensaje de Dios, ¿por qué no podemos escuchar ese mensaje de una mujer? ¿Que acaso la mujer no tiene unción de Dios? ¿Que acaso la mujer no puede tener discernimiento del Espíritu Santo para hablar al pueblo de Dios simplemente porque sea mujer? Y usted me dirá, no, pero en la Biblia dice, en la Biblia lo dice porque lo escribieron hombres machistas que impregnaron su machismo también en la Biblia. O sea, el machismo y la discriminación contra la femineidad ha sido brutal en la historia. Hemos mejorado un poco en nuestra sociedad en la actualidad, pero todavía necesitamos entender que el sexo no define el valor y la capacidad que una persona puede dar. Y hemos tenido ejemplos en la Biblia y en la historia de mujeres que han demostrado que también las mujeres lo pueden hacer. Es cierto, hay funciones que quizás es más es más apropiado para un hombre, como también hay funciones que es más apropiado para una mujer, pero eso no implica que una mujer no pueda escalar peldaños superiores y estar también a la par que los hombres. Esto también es muy común en nuestra sociedad y debemos aprender a desterrarlo de una buena vez por todas de nuestra estructura mental también, la discriminación por sexo. Otro clásico en nuestro medio es la discriminación por discapacidad. Es la que se da en contra de las personas por su enfermedad o por estar limitadas físicamente. Y aquí la imagen que les puse habla por sí sola. Qué triste es a veces que el compañero que quizás tiene alguna discapacidad o con capacidad diferente, como decimos en la actualidad, no forma parte de nuestro entorno porque simplemente tiene una discapacidad. Y a veces, en vez de incluirlo en nuestro grupo, nos burlamos de su incapacidad, porque tiene una oreja más grande, porque tiene un ojo semicerrado, porque tiene la nariz chueca, porque tiene el labio leporino,
porque tiene un dedo menos. Y nosotros creemos que porque el compañero tiene un dedo menos y yo tengo 5 dedos en mis manos, soy mejor que él. Negativo. También la vida nos ha enseñado que la discapacidad física no necesariamente es una discapacidad mental. Porque lo que vuelvo a repetir y digo por enésima vez en esta clase, lo que vale es lo que tenemos en el corazón. Nunca discriminemos a nuestros compañeros, a nuestro entorno social o a ninguna persona simplemente por tener una discapacidad. ¿Ok? Bien, chicos, como siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes y quizás con los papás que a veces también me imagino ven este material. Agradecido también siempre por los comentarios de apoyo que siempre están enviando acerca de estas clases, que con mucho cariño, con mucho esfuerzo lo estamos haciendo de esta manera. Lo hacemos de esta manera, por lo menos desde mi parte, para que usted tenga la libertad, la comodidad de verlo en su tiempo, de verlo tranquilo, de descargar este material y poder mirarlo tranquilamente sin la necesidad de la premura del tiempo. Esa es la ventaja de trabajar con este medio. Así es que les agradezco mucho, como siempre, sus mensajes de apoyo y también sus mensajes que nos animan a seguir adelante. ¿Ok? La actividad para esta clase está en la página 49, va de la página 49 hasta la página 52. Es simplemente un poco completar el cuestionario que tenemos en el libro. No se olviden, chicos, de hacer esa parte para que no se les encime todas las tareas. Repito, página 49 hasta la página 52, entonces es la tarea que tenemos que completar con respecto a esta clase. ¿Ok? Espero que todos sigan bien. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.